Quizá ahora mismo estás sentado en tu casa viendo este video, pero ¿quién te asegura que todo lo que ves, todo lo que crees que es real, realmente lo es? ¿Y si por un segundo la realidad que conoces se desvaneciera? ¿Qué pasaría si en algún momento, un día común y corriente, simplemente no volvieras? Imagina que estás caminando por la calle, o quizás estás haciendo algo tan sencillo como ir al trabajo, y de repente desapareces. No hay señales de lucha, no hay pistas que te conduzcan a un final claro. El mundo sigue como si nada, pero tú no estás allí. Pero, ¿y si al cabo de un tiempo, sin saber cómo ni por qué, apareces de nuevo? Quizás en un lugar completamente diferente, o tal vez en tu mismo hogar, con tu ropa intacta y sin un solo recuerdo de lo que sucedió. ¿Te suena algo que solo verías en una película? Tal vez, pero hoy voy a contarte historias reales. Historias de personas que desaparecieron sin dejar rastro, solo para regresar años después, como si nada hubiera pasado. Y aquí va la pregunta más inquietante de todas. ¿Te imaginas ser tú el siguiente? Vamos a empezar con uno de los casos más misteriosos que jamás se hayan documentado. Steven Kubacki. En febrero de 1978, Steven, un joven de 23 años, decidió ir a esquiar cerca del lago Michigan. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero cuando su equipo fue encontrado, no había señales de él. Había huellas que llevaban hasta el borde del hielo, pero nunca regresó. ¿Te imaginas lo que debe haber sentido su familia cuando las autoridades concluyeron que había caído al agua congelada? Los rescatistas pensaron que estaba muerto. Sin embargo, la historia de Steven no termina ahí. 15 meses después, en mayo de 1979, Steven despertó en un campo en Pittsfield, Massachusetts, a más de 900 kilómetros de donde había desaparecido. ¿Qué haría si despertara sin un solo recuerdo de lo que ocurrió durante ese tiempo? Steven ni siquiera reconoció la ropa que llevaba puesta, el mismo joven pero sin memoria. ¿Te lo imaginas? La ciencia intentó explicarlo con términos como fuga disociativa, pero ¿de verdad hay alguna explicación para lo que sucedió? Algo en la historia de Steven no cuadra. Este misterio sigue sin resolverse. Y después de un tiempo, Steven se convirtió en doctor. Escribió libros, pero jamás volvió a hablar del tema. Se niega a dar entrevistas. ¿Por qué? Quizás teme que, al abrir esa puerta, algo más oscuro y desconocido se despierte. ¿Qué opinas? ¿Acaso podría tal haber algo más allá de la mente humana que haya jugado un papel en su desaparición? Ahora pasemos a otro caso igualmente escalofriante: Gabriel Nagy. En enero de 1987, Gabriel salió de su casa en Sydney, Australia, para ir a trabajar. Nada extraño, pero nunca regresó. La policía encontró su auto quemado y durante más de 2 décadas no se supo nada más de él. Imagínate el sufrimiento de su familia, preguntándose todos los días qué había pasado con él. Pero aquí viene lo realmente aterrador. En 2010, 23 años después, un agente gubernamental encontró un nombre similar al de Gabriel recibiendo atención médica. Y era él. Gabriel había estado viviendo con una identidad completamente diferente. ¿Te imaginas no saber quién eres por 23 años? Perdió la memoria después de un accidente y aunque fue reencontrado por su familia, no los reconoció. ¿Qué habría sucedido durante todo ese tiempo? ¿Y por qué perdió su memoria? Es una historia que nunca tendrá respuestas claras. Y eso
amigos, es lo que más inquieta. ¿Y qué tal si te dijera que Edgar Latulip también desapareció, solo para regresar años después sin explicación alguna? Edgar, un joven canadiense, desapareció en 1986. Nadie lo vio por 30 años. Nadie. La policía pensó que se había suicidado. Pero en 2016, un hombre apareció en una clínica diciendo que empezaba a recordar fragmentos de su vida pasada. Era Edgar. Había vivido con otra identidad todo ese tiempo. ¿Cómo es posible que tu propia mente te cree una vida completamente diferente? ¿Acaso la mente humana es capaz de construir realidades tan elaboradas que ni siquiera el cuerpo se da cuenta de lo que está pasando? Finalmente, el caso más reciente y sorprendente: Vasile Gorgos. Vasile desapareció en 1991, un día cualquiera, mientras viajaba de su casa a un pueblo cercano. El misterio que rodea su desaparición fue inexplicable. Y sin embargo, en 2021, después de 30 años, Vasile apareció en su hogar como si nada hubiera pasado. Vestía la misma ropa que llevaba el día de su desaparición y no recordaba nada de esos 30 años. ¿Cómo puede una persona estar fuera del radar tanto tiempo? ¿Qué puede haber sucedido? ¿Y si hay algo más detrás de estas desapariciones? Algo que la ciencia no puede explicar, que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. ¿Te has preguntado alguna vez si los desaparecidos no fueron víctimas de sus mentes, sino de algo mucho más grande, de algo que está más allá de nuestro entendimiento? ¿Será posible que existan puntos invisibles, lugares donde el mundo tal y como lo conocemos se disuelve? Lugares donde la realidad cambia sin previo aviso. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en el lugar equivocado, o si simplemente olvidaste cuando desapareciste? ¿Qué piensas, amigo? ¿Es posible que haya algo que no sabemos, que hayamos olvidado? Tal vez, solo olvidamos que alguna vez fuimos parte de esos misterios. ¿Tú también sientes que te has perdido alguna vez?